Despierta tu sexto sentido y entra a la aventura extraordinaria que ofrece el hermoso hábito de la lectura. Te invito a caminar de la mano con la inspiración de los autores de libros, narraciones, música, cine, invitados especiales y demás creadores de tan maravillosas letras mágicas. Déjate llevar en este viaje auditivo con tu conductora Aida Rodríguez. Este es tu programa Letras Mágicas. Comenzamos. Eres lo más bello que se creó, eres semejanza y perfección. Hola, hola y bienvenidos a tu programa Letras Mágicas. Les saluda a su amiga Aida Rodríguez y me da mucho gusto que nos acompañen este miércoles, bueno, y en el mes de la patria. Y dándole pues la bienvenida a mi amiga, hermana, Mago Rodríguez. Aida, muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos que nos escuchan, nos ven, nos sienten ahí en casita. Les mandamos un abrazote. La verdad, el mes patrio es el mes más mexicano que tenemos nosotros, en el que podemos ya oficialmente se inaugura el septiembre, diciembre, y luego ya viene el Guadalupe Reyes, y bueno, esto es pura gozadera de nuestra gastronomía, y bueno, estamos muy contentas de platicar este día con ustedes. Vamos a tener un tema súper interesante a propósito de estas fechas, y bueno, también no queremos dejar pasar la oportunidad de mandarle a Gloria un saludote. Tuvo una emergencia por ahí con su niño, esperamos que todo salga de lo mejor, pero le mandamos un abrazote a Gloria, no te pierdas nuestro programa. Así es. Y así como Gloria no se lo va a perder, a lo mejor porque ahorita está en el hospital y todo, pero ella lo puede ver más adelante, así como ustedes también pueden ver más adelante nuestro en vivo. Pueden ver también programas que tenemos pasados en YouTube, en Facebook todavía. Se borran que en un mes, ¿verdad? Sí, dura un mes, tienen un mes para ver los programas de el mes. Si no, vayan a YouTube, nos pueden ver de los pasados. Así es. Y pues dándole las gracias a quien hace la magia aquí en nuestro programa Letras Mágicas en el Escarabajo Radio, Adrián Rangel, que es el que está allá pues en controles. Pues sin él no estaríamos nosotros aquí de frente a ustedes aquí en las cámaras, y pues muy agradecidos con eso. Bueno, y pues hoy tenemos un tema, obviamente, pues por el mes patrio. Así es. No lo pudimos hacer el programa pasado porque a mí me interesaba más que nada el tema que nos atañó ese día, y era cómo hacer que mis hijos lean. Ese día no vino Mago. Exacto, me lo perdí. Pero era importante, bueno, compartirles ese tema que es muy, muy interesante, y obviamente dándoles pues técnicas, y por ahí les voy a compartir luego unas nuevas también. Otro un poquito más sobre ese tema, y yo espero que lo podamos ampliar un poco más, porque la verdad sí es necesario para todos, y pues el hecho de fomentar la lectura de nuestros hijos es lo más importante. Y qué mejor que tú como padre o abuelos o tíos, no sé, lo hagan para nuestros niños, que la verdad son el futuro. Exactamente. De nuestro país. Y bueno, estamos en el mes patrio, obviamente, y pues no podíamos dejar de hablar y de recomendar precisamente libros y la independencia de México. Exactamente. ¿Qué tal, Mago? Que está muy interesante el tema, porque pues eran como los albores de la literatura como lo conocemos ahora, sobre todo la impresa. O sea, el material de las máquinas, las prensas, todo, pues está como muy interesante ver cómo fue evolucionando, pero qué se escribía, ¿no? Hace 200 años. Fíjate aquí lo interesante. Está interesante. Fíjate, desde el grito de Dolores que lanzó el padre de la patria, Miguel Hidalgo, hasta la firma del Acta de la Independencia, gran cantidad de autores y de historiadores han plasmado su análisis e investigaciones en los libros de la independencia de México, excepcionales, que merecen ser leídos, porque además que ayudan a comprender los hechos históricos que enmarcaron la lucha de independentista, los libros pues de la independencia de México, hay muchos libros que son muy fáciles de leer, y de hecho les traemos algunos de recomendación tanto para adultos como para niños. Exactamente. A veces bueno, tenemos obviamente lo que nos dan historia de México en las aulas, y pues sí, está interesante a veces, pero de repente como que nos quedamos con un algo, más, o con dudas, o con preguntas, porque a veces
veces de repente pues no tenemos como la vida, están como, o sea, lo que hace Benito Juárez, como lo que hacen, pero a veces hay anécdotas o cosas interesantes que pues no las podemos ver, sino es que leemos prácticamente sus historias personales e individuales de cada uno de nuestros héroes patrios. Así es. Y es que de pronto también la historia que podemos aprender en las escuelas, si no es de una manera autodidacta, la verdad es que siempre la vemos por encimita. Entonces que de pronto pues es difícil, lo reconozco, es difícil de darle a un niño un tema de historia que a lo mejor te engloba fechas, que a lo mejor te engloba leyes, y de pronto uno como de adulto como que se pierden estos temas, pues imagínense un niño, ¿no? Pero no es difícil, no es imposible, es difícil pero no imposible. Y bueno, por supuesto que pasajes como estos que decía Aida, el cómo vivía la gente está plasmado, por ejemplo, en cartas, que si bien no son como literatura como novelística, sí son parte de la literatura, porque pues es algo escrito, o sea, es algo incluso hasta muy poético. O en claves, que se escribían en claves, ahí las cartas que como que no sabían qué onda. Estas cartas que a veces se pasaban de pronto las mujeres en sus amplios vestidos a ver en la cárcel a personajes que ya estaban como que luchando, que incluso estaban como que en las conspiraciones. Cuando eran detenidos, de pronto estas mujeres escondían las cartas en sus vestidos y ya se las pasaban a quien estaba preso por ahí, o por ahí una misiva, y ahí como la mujer no te revisaban. Amén de encontrar algo en aguas tan grandes. Ya bien aventadas, ¿no? También pues, tenemos a José Ortiz de Domínguez, precisamente. A Leona Vicario, a la mamá de los hermanos Aldama, no me acuerdo de los hermanos, no lo recuerdo ahorita, pero fueron muchas mujeres. Muchas mujeres que tuvieron mucha relación en la independencia de incluso México. Niños. Porque yo no sabía, o sea, recuerdo, no sé si han escuchado de las escuelas que llaman el niño artillero. Sí, creo que sí, no recuerdo. Pues tiene un nombre, el niño artillero, no recuerdo el nombre, pero resulta que este niño fue alguien que estaban sitiando una parte, imagínate, creo que de Puebla, y entonces no sabían por dónde iban a llegar el ejército realista. Entonces le dijeron a un niño, ¿sabes qué? Si llegan por aquí, o sea, como que por el sur, ¿no? Dejaron varios cañones. Y si llegan por aquí, corre si nos gritas, pero corre si nos dices, porque ellos estaban esperando del lado norte, al ejército realista. Entonces, no, pues resulta que vienen al sur y el niño, en vez de gritar, él avienta un cañonazo y luego ya se echa a correr para avisar. Entonces, gracias a eso se gana esa batalla y es la leyenda del niño artillero. Fíjate qué interesante. Estaría bien de repente, bueno, luego después en otro programa ya tendremos oportunidad de preparar precisamente de quiénes influyen en esta pues la independencia de México, pero más que nada los que a lo mejor no vemos, como dices, son los que son los de atrás, los niños, las mujeres, o sea, gente aparte de los héroes que obviamente son muy conocidos, pero sería interesante también conocerlos. ¿Y de qué manera los puedes conocer? Pues en los libros, en las lecturas, en todo lo que investigamos precisamente, y compartirles esto. Ya lo dejaremos para el próximo año. Así es. Así que no se pierdan. El capítulo de 30 años. No, muy interesante. Bueno, y les vamos a compartir precisamente libros para adultos que a mí me encantó, y también una pequeña lectura de La Pequeña Bandera de México. Ay, qué bonito. Que me encantó como actividad, que la pueden tener precisamente para sus niños, y obviamente que dibujen por la bandera. La bandera, exactamente. Bien, nos vamos a ir a un corte de estación y un momento regresamos a tu programa Letras Mágicas. Las cosas. Leer te lleva a tener aventuras, a descubrir el sentimiento y la emoción de vivirlo sin moverte de tu asiento. Letras Mágicas. El Escarabajo Radio, un enlace desde Guadalajara, Jalisco. Nuestra voz abraza el mundo. Nuestra página web www.elescarabajoradio.com. El Escarabajo Radio, la radio que se ve. Dale clic. Estás escuchando Letras Mágicas. Continuamos. Eres lo más bello que se creó.
eres semejanza y perfección. Bien, y ya estamos de regreso en tu programa Letras Mágicas. Bueno, y déjenme leerles esta pequeño cuento podría ser. Ajá. Y cuenta, dice, se llama La pequeña bandera de México. En un pequeño pueblo de México había una niña llamada Sofía que amaba su país y su bandera. Un día, mientras jugaba en el parque, encontró un pequeño trozo de tela roja, blanca y verde. Sofía decidió que ese trozo de tela sería su propia bandera y la llevó a su casa para cuidarla. Mientras la miraba, pensó en todos los héroes que habían luchado por la independencia de México. Recordó a Miguel Hidalgo, a José María Morelos y otros grandes líderes que habían dado su vida por la libertad. Sofía se sintió orgullosa de ser mexicana y decidió que quería hacer algo para honrar a su país. Así que cada mañana Sofía izaba su pequeña bandera en el jardín de su casa y cantaba el himno nacional con orgullo. Sus vecinos se unieron a ella y pronto todo el pueblo estaba cantando y ondeando banderas. Sofía aprendió que la bandera no solo era un símbolo, sino un recordatorio de la valentía y el sacrificio de aquellos que lucharon por la libertad de México, y cada 16 de septiembre Sofía y su pueblo celebraban con gran alegría y orgullo la independencia de México. ¿Qué valores? Pues el patriotismo, el orgullo nacional, la valentía, el sacrificio y la unidad. Lo importante en esta historia es en la historia de Sofía nos recuerda que es lo importante que es valorar y respetar nuestros símbolos patrios que muchos se están perdiendo, y de sentirnos orgullosos de nuestra herencia cultural. Al honrar a los héroes y a nuestra historia podemos inspirarnos a ser mejores ciudadanos y a contribuir al bienestar de nuestra nación. A mí me encantó esta pequeña historia. Bonito. De hecho, fue una historia que saqué precisamente para llevarles una actividad a mis niños de Biblioteca Mágica. Ay. Y llevé la bandera para que la colorearan. No se me ocurrió eso, pero sí es cierto, cuenta Mago las anécdotas de nuestra infancia ¿De en la cuando hacíamos primaria. las tareas? Y ponías la moneda y le calcabas, ¿verdad? Y luego te salía la cara. En lugar del escudo te del salía la escudo cara nacional, ¿eh? y 5 pesos ahí, no, pues ya, o sea, hacerlo otra vez. Así es. Pero bueno, lo bonito aquí era ver a los niños dibujar pues así esmerosos en la bandera. A mí me encantó Ay, qué verlo. padre. De no dejar ni un huequito y Ajá. pues tener las crayolas, los colores ahí, pues es rápido. Dice que le digo, ¿quieren, bueno, ahora dibujar la bandera después de contarles la historia? Y Ajá. resulta curioso. Ajá. A lo mejor un dato curioso. Resulta que leo la historia y la niña de repente se queda sorprendida. Ajá. Y así, y luego le digo, ¿qué pasa? Ajá. Es que yo también me llamo Sofía. Ay, hermosa. Ternura, le digo. Ay, Mira, sí se fíjense, pudo identificar. las coincidencias, Ajá. No siempre pasan esas cosas. Y digo, bueno, es lo Exactamente. interesante de esto. Y me encantó, bueno, es una actividad y pues ahí la tienen, papás. En este mes Exacto. patrio busquen actividades. Yo sé que en la escuela les dejan infinidad de actividades, pero nunca está de más también hacer ver a los niños que a ti te importan los valores patrios de nuestro México, y hacérselos hincapié a los niños, no nomás que se los Así hagan es. en la escuela. Y pues tenemos que enseñar a nuestros hijos a respetar los símbolos patrios, nuestra bandera. Déjenme Claro. decirle que se está perdiendo mucho porque de repente vemos a los niños jugando con las banderas y hasta a veces pisándolas. Así es. Entonces, pues es cuestión de obviamente de educación y de conocer los valores. ¿Y quién se los va a dar esos aparte de la escuela? Pues nosotros como padres de familia. Totalmente. Así es. Que Y es bueno, la bandera, el escudo Así y el es. himno nacional. Y el Son himno nuestros nacional. símbolos patrios. E incluso se me viene ahorita a la mente que cuando multaron a Alex Lora por haber Ajá. puesto en su batería el escudo nacional. O sea, imagínense, hay leyes para proteger nuestros símbolos patrios. y fíjense la ignorancia, ¿no? Que no Ajá, sepas. Exactamente. O sea, que ¿Cómo no- tus abogados no te van a decir que que no no sé. pongas el escudo ahí? O sea, los colores igual, ¿no? Son como muy genéricos. Pero ya el escudo en sí, o sea, ya él se metió en una broncota, fue una multa carísima. Pero es la parte de este respeto que se tiene que estar guardando Así hacia es. nuestros símbolos patrios, que son súper importantes, que no son cualquier cosa, que a pesar de que Alex Lora es un reconocido músico mexicano y que mucha de la esencia de sus letras, de su música es mexicana, Así es. de otro, quizá no regional, no como la regional o así o la norteña, pero sí es como muy de un sector del centro de la ciudad de México. Entonces pues, es algo muy mexicano, no puedes decir que Alex Lora es mexicano, pero ni él tiene
tiene permiso de utilizar Fíjese, tan pero- banalmente nuestro Así escudo. es. Pues le faltó la información ahí. Exactamente. Hay que estar enterados de qué y qué no puedes hacer, obviamente. Aguas, ¿eh? También en muchas cuestiones de, obviamente, de publicidades o cosas así, sí. tienen que también, obviamente, Tener checar todo eso para ver si consideraciones. pueden hacer uso de, Exactamente. de cómo poner el logotipo de nuestro escudo nacional. Ujú. Bueno, déjenme decirles, hay libros para adultos que a mí me encantan. De hecho, La Independencia de México, de Ernesto de la Torre Villar. Este libro ofrece una visión general de la lucha independentista y analiza las causas y consecuencias de estos eventos históricos. Las páginas de este libro llevan al lector a diferentes acontecimientos que ocurrieron para lograr la independencia mexicana, así como muestra las características y motivaciones a quienes formaron parte de esta gran independista. Se analizan las diferentes causas que originaron la lucha y además que se muestran las competencias y rivalidades que existían entre los imperios de la época y los Exacto. nacionalistas. Sin lugar a dudas, se trata de una obra literaria muy completa que explica muchos factores que te harán comprender mejor la manera de lucha independentista. Y este libro, como les dije, se llama La Independencia de México y el autor es Ernesto de la Torre Villar. Entonces, hay libros muy interesantes que de repente pues no queremos leer mucho, pero hay libros que te explican. Y bueno, esta es una recomendación de libros que la verdad a mí me encanta porque pues a veces está como Exactamente. ya tienes esa recomendación y sabes que vas a aprender un poco más de la historia de México, aparte de la que sepas, y pues no te llenes tanto a veces porque tenemos muchos autores, la verdad, Exactamente. pero no todos son Muchas como corrientes. de tipo periodístico o de Ajá. que sean, más que nada a veces le ponen de su imaginación, Exactamente, ficción y pues, no. de- Hay que que es saber como qué más tipos- novela, ¿no? Así Más es, novela algo así. histórica. Y se vale, yo no digo que no, Ajá. se vale porque pues de hecho pues de ahí salen las historias y todo Ajá. lo que es novela. Pero para conocer realmente pues la historia de México, pues tenemos estas recomendaciones ya específicamente qué libros y qué autores de que pues van a tener un encuentro mejor con el pasado de México. Exactamente. Fíjate que un autor que es como muy poco ortodoxo, pero a mí se me hizo como que es el enganche para ya Ok. meterte a investigar más cosas, es nuestro querido Rius, que ya no está con nosotros, pero sus obras sí. Ok. Rius tiene una publicación que se llama Ni Independencia ni Revolución. Es de este libro, es de 2010 y recuerden que Rius tenía un estilo como muy padre porque pues hacía caricaturas, o sea, te iba aventando Oh, como genial. el chismecito, pero la caricatura, pero también el dato histórico, entonces está muy padre. Si tienen oportunidad de comprar un libro de Rius, no solo el de la independencia, hay uno que se llama La Revolucioncita, que yo con ese aprendí revolución mexicana bien. en la prepa, pero está muy nutrido, o sea, todo lo que Rius hace, porque pues aparte sí era periodista. Ah, Entonces él sí excelente. investigaba, o sea, era poco ortodoxo para contarla, porque de pronto sí, ahí se aventaba Bueno, una es que como otra. todo, ¿no? Pues es el estilo de cada quien. Exactamente, Y le bueno, imprimía mucho su estilo, ¿eh? Con sus caricaturas y sus, como sus Es expresiones. que cuando me dijiste caricaturista, dije, por lo regular los periodistas o hay caricaturistas en Así es. política y obviamente Sí. pues qué mejor con esto porque tienes la imagen, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que es interesante también. Y que están documentados, realmente Así es. documentados. Así es. Tenemos saluditos, dice Adriana Berrola, dice, ojalá hayan pasado unas felices fiestas patrias. Ay, gracias. Bueno, déjenme sí. decir, yo la pasé en mi casa, Norma. Ah, sí. Sí me encanta ver el desfile, a mí me gusta Ay, mucho. sí, se De pone los gritos, precioso. pues vi medios, sí tuve, por ahí me dijeron que había hasta como 50,000 personas en el centro. Sí, Yo la verdad, yo me estuvo. ingento. Yo una vez me fui con mi familia y sí nos Ajá. la pasamos padre porque como iba como medio, estuvimos como en una plataforma alta para medios Ajá. y estuve a todo dar. A gusto. Pero sí, nos Sí, tocó porque bajar toda de la repente gente, ya ajá, para ya hacer había- otras cosas y sí, y pues la verdad sí. Ya había Ay, bastante gente. como el espacio vital, ¿verdad? Sí, Hace sí, falta sí el está. espacio vital. Cañón. Yo sí fui al centro y no, de verdad aquello era un mar de gente, de Así verdad. es. Estuvo pesado, estuvo bien para entrar, pero para salir fue un cohete. Y yo, ay, ya, por favor. Bueno, y dice Pepe River, dice saludos de parte de un Saludos, amigo Pepe Rick. River, ojalá puedan mandar un saludo a mis compañeros del trabajo, Iván y Luzma. Pues un saludo Saludos, a Iván y Luzma. Claro que sí.
Saludos, Milik, también para ti. Y dice CG Chivis, dice saludos querida Magali, mándame Ay, saludos, Chivis. Peter, porfa. Ay, saludos para Chivis y Peter Canela. Que viene de su terapia. Ay, Genial. Chivis. Sí, es que les tocó terapia muy lejos. Les mando un abrazote a Silvia Canela y a Peter Canela. Ahí está. Pues, Son ahí esposos, está. pero yo les digo Peter Canela. Muy bien. ¡Ay! ¡Qué bueno! Un abrazote. Está padre. Chivis. Bueno, ya casi nos vamos a un corte de estación. Bueno, ahora les voy a dar una recomendación para niños para ir Ajá, exacto. alternando, ¿te Alternando parece? la balanza. Así es, y en un momento regresamos a tu programa Letras Mágicas. Eres lo que creo. La lectura perjudica la ignorancia e inspira la imaginación. Letras Mágicas. Zapatos de mujer. Guardados en pares como dos tesoros. Afuera, cual joyas, lucen su esplendor. Me miran retando en el escaparate. Anda, ven y muéstrame la luz del sol. Ventanas del pie, marco de las uñas, que muestran, presumen sus bordes pintados. Dedos de mujer sensuales, coquetos, con francés, con rojo, tal vez nacarados. Cuando nos subimos en nuestros tacones, recomienza el suave vaivén de caderas. Danza con sus pasos. La dama lo sabe y el hombre en silencio sigue sus maneras. Mujer, si supieras que solo al moverte ya cambiaste al mundo y nada será igual, pero ¿es que lo sabes? ¿Tan solo aparentas? Mueve el universo con tu caminar. Luce con orgullo tu don femenino. Disfruta tus curvas, tu voz, tu cadencia, la música interna que te hace distinta. Danza de los pasos, femenina herencia. Tarjeta de crédito. El pleito con mi tarjeta casi termina en un drama. Les contaré la historieta de esta complicada trama. Tenía sitio preferente en mi cartera de piel. Lenta y sigilosamente trocó mi alegría en hiel. Con su plástico brillante y sus límites borrados, gasta, susurra invitante, con sonidos encantados. Entré de pronto en un juego de culpa y satisfacción, de vuelo y solaz del ego y terrible contrición. Cuando llegan los estados de cuenta y saldo a pagar, los gritos desesperados. ¿Cómo voy a completar? De vuelta al Monte Calvario, a empeñar la cadenita, a vender hasta el armario. Ayúdame, virgencita. ¿Para qué tantas angustias si no me gusta sufrir? No duermo en mis noches mustias. ¿Cuál será mi porvenir? Mas dije, basta. Cubrirlas ya es tu vida. Estás escuchando Letras Mágicas. Continuamos. Bien, y ya estamos de regreso en tu programa Letras Mágicas. Bueno, déjenme decirles que pues se nos fue la luz, hubo un apagón, Exacto. así es que pues no hubo más que volver a transmitir. Bueno, pero estamos de regreso. así es que pues compartan, porque pues ya compartimos el Exactamente. programa prácticamente nuevo, ¿verdad? No, todo bien. Déjenme decirles que les iba de hecho a compartir ahora unos libros para los niños, que la verdad, pues para que mejor ellos lo comprendan o lo puedan comprar ustedes para ellos. Igual, pues ustedes lo pueden leer. Y los niños libros para los niños y jóvenes. La independencia de México para niños. Ah, qué padre. Este es de Xóchitl Medina y un libro que explica la independencia de México de manera sencilla y accesible
para los niños. Igual pueden encontrar muchas Exacto. historias en internet que a mí me ha encantado como historias cortas. Pero bueno, ese es un libro para que ellos lo tengan y pues obviamente lo puedan leer con ustedes. Y hay otro que se llama 3 veces Miguel Hidalgo. Ah, Es una obra que me narra suena. la historia, es una historia que narra pues precisamente la historia de Miguel Hidalgo y su papel en la independencia de México. Y otro más que me llamó la atención, fíjense, es 101 preguntas sobre la independencia de México. Está bueno, está interesante. Entonces es un libro que responde las preguntas más comunes sobre la independencia de México y es ideal para jóvenes y adultos en busca de una introducción al tema. Y bueno, hay otro más parecido que dice 100 datos de la historia de México para niños y no tan niños. Un libro que presenta datos interesantes sobre la historia de México, incluyendo la independencia. Y otro más se llama Así era la vida en la independencia. Es una obra que describe cómo era la vida durante la época de la independencia de México. La independencia de México es un tema pues fascinante, obviamente para todos, que ha sido abordado en numerosos libros y a lo largo de la historia. Y bueno, estos son un poquito de los libros destacados para niños que pues obviamente les pueden servir a ustedes también y para que a los niños no se les haga tedioso también. Exactamente. Como leer la historia, no sé si te pasó a ti. Sí, al principio sí, y ahorita ya de La verdad historia de México y tú- apasionada. Exactamente. Pero con estos libros digo, no le entiendo, Eh, son muchas fechas. en nuestra época pues no teníamos como esa accesibilidad a conocer Así es. este tipo de libros y los maestros no se los conocían. Exactamente. No, ¿Cómo te los ajá. recomiendan o cómo les dicen a sus papás? ¿Sabe qué? Compré este libro para que sea más amena la historia de México. Exactamente. Pues no los conocían. Y bueno, los que lo conocían, pues qué bueno, los alumnos eran Exactamente, unos ya ganaron, afortunados. Han de ser los historiadores de hoy día, ¿verdad? Así es, yo creo que sí. A los que los maestros sí les mostraron esos libros. Ok. Fíjate ¿Algo más? que yo me quedé pensando en qué pasaba alrededor del mundo, porque por supuesto que había un contexto por ahí mundial de qué es lo que estaba pasando afuera de... Sí me puse a investigar un poco de qué era la literatura que se producía aquí en México, Ujú. y ahorita les platicaré, pero fíjate que me llamó mucho la atención que por ahí de las fechas cuando recién empezaba a estallar este conflicto, se estrenaron las muy sonadas novelas como Sentido y Sensibilidad, que es la primera novela escrita de Jane Austen, que fue publicada en 1811, o sea, tenía un año de haber empezado nuestro conflicto. Ella estaba en Inglaterra, por supuesto, pero nosotros aquí, y fue la primera de las novelas de Jane en ser publicadas, y ella publicaba bajo el seudónimo de A Lady, o sea, una dama. Después publicó Orgullo y Prejuicio en 1813, que era cuando todavía estaba el conflicto. Frankenstein de Mary Shelley. El nombre completo me encantó porque es El moderno Prometeo o Frankenstein. Así se llama originalmente, El moderno Prometeo o Frankenstein. Y bueno, pues todos sabemos de lo que se trata, de este doctor que pues quiere jugar como que a ver qué le sale, y pues sí le sale. Y todo termina en tragedia, pero está muy interesante. También La familia Robinson fue una obra publicada en 1812, escrita por el pastor Johann David Weeks, y la publicó su hijo. Él la escribió, pero la publicó su hijo, y narra una historia de una familia suiza que naufraga en las Indias Orientales de camino a Australia. Y bueno, aquí en México, durante la época novohispánica, que por supuesto no era México, o sea, México no era México hasta después fue México. Okay. En esas épocas había como mucha censura, ¿sabes? Uy, súper era censura. súper censurado. Los peninsulares tenían tanto poder y tanta injerencia en lo que se escribía y en el material que se importaba hacia la Nueva España, que incluso las tintas, o sea, se me hizo súper curioso, las tintas tenían impuestos carísimos para el material, para que no pudieran llegar hasta acá. O sea, la gente que venía como de España, de allá, y que se venía como ya a vivir para acá, y les daban súper carísimas las tintas, todas las maquinarias y todo esto eran sumamente caras, a pesar de que había gente muy rica aquí, era sumamente caro. E incluso, pues aquí también tenían ciertas, no leyes, son como decretos, que también lo censuraban muchísimo. Entonces, solo dejaban que la literatura abordara temas de religión,
o de cómo, de pronto medio diciendo cómo eran las tierras, o sea, más bien como informativa, ¿sabes? De que aquí se come así, los paisajes son así, pero siempre como haciendo un poco menos a la gente de aquí, ¿no? Entonces, también había teatro, y hay un dato súper curioso que a mí me pareció increíble, que bueno, pues a propósito de las fiestas patrias, se dice que en Guadalajara, en una ciudad que no era Guadalajara, que era el reino de la... de la Nueva España, de la Nueva Galicia, de la Nueva Galicia. Ajá, España, Guadalajara no era Guadalajara hasta... Pero resulta que en 1758 Guadalajara tuvo su primer coliseo, que me imagino que la Arena Coliseo, o sea, como por el rumbo, en 1758, pero no tuvo una imprenta sino hasta 1793, o sea, 40 años después. Wow. El espectáculo fue primero que la imprenta. Obviamente. Entonces tardaron 40 años en llegar las imprentas aquí a Guadalajara. Y otro dato interesante es que a este se me hizo padrísimo. Había un periódico que se llamaba La Gaceta de México. Ajá. Era el Diario de México. Y este periódico en 1807 por ahí saca un concurso, porque antes había mucho teatro, ¿no? Que era lo que se hacía en los coliseos. Saca un concurso. Acuérdense que era la parte de la manera mejor de expresarse. Exactamente. Y dar noticias también. Y era un poco menos censurado Okay. que incluso las obras escritas. Y resulta que lanzaron algún par de años una convocatoria para unos concursos de obras teatrales, y en 1807 ganó una obra que se llamaba Xóchitl, ganó con la cantidad de 100 pesos. Wow. O sea, imagínense, era una millonada en aquel tiempo, pero se perdió la obra. No, nadie sabe cómo de qué se trataba porque la obra se perdió. Lo malo. Pero sí sabemos que se llama Xóchitl y que ganó 100 pesos. Nos vamos a ir a un corte de estación, pero déjenme decirles que tenemos saluditos. Dice Adriana Berrola, dice, tiene mucho que ver sus maestros y la forma en que los enseñaban. Yo tuve una maestra que nos enseñaba como cuentos y era muy entusiasta y no nos aburría. Exacto. Y fuiste afortunadísima, la verdad. Muchísimas gracias, Adriana, por compartirnos parte de esto. Muy bien. Bien, nos vamos a un corte de estación. Un momento regresamos a tu programa Letras Mágicas. Tu verdad. El placer de la lectura con letras que inspiran. Letras Mágicas. Lo que hacer mientras todo pasa, sabes que no hay mejor canción que la que está por llegar. Tenés todo lo que quieres, pero no te alcanza. Soñas con alcanzar quizás lo que no necesitas. No puedo estar pensando lo que pudo ser, lo que será. Solo quiero estar con vos y sonreír, mirando las nubes pasar y ser feliz, cantando esta canción. Estás escuchando Letras Mágicas. Continuamos. Eres lo más bello que se creó. Eres semejanza y
Bien, y ya estamos de regreso en tu programa Letras Letras Mágicas. Mágicas. Bueno, pues ya aquí estamos otra vez. Exacto. Lo que pasa es que está lloviendo muchísimo, déjenme decirles. Está y cayendo un tormentón, pues así esperamos es. que ya pronto se quite y que todo el mundo llegue bien a su casa, que no se inunden las calles. Así es. Bueno, déjenme darles otros libros ahora sí ya para adultos también. Saluditos a Dani Escarla, dice muy buen programa. Saludos, Dani, muchas gracias. Dice, bueno, aquí El despertador americano del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Este libro recopila artículos periodísticos de la época que reflejan la lucha independentista y ofrece una visión auténtica de la historia. El despertador americano, correo político económico de Guadalajara, era un periódico que para la época de 1810 utilizaban muchos insurgentes para publicar sus artículos y en contra del gobierno español. Este libro colecciona algunos de los más importantes y los reproduce para mostrárselos a su versión original, por lo que te sentirás parte de la historia independentista. Y bueno, este es otro de los libros que pueden tanto interesarles a ustedes. Hay otro que a mí me llama la atención. Bueno, no sé si ya se los compartí, creo que no. La otra historia de México, Hidalgo e Iturbide. La gloria y el olvido el autor es Armando Fuentes Aguirre. Esta obra presenta una perspectiva diferente sobre la independencia de México, enfocándose en los personajes de Miguel Hidalgo y Agustín Iturbide. Lo cautivante de esta obra es que cuenta la historia de la gesta independentista desde el punto de vista diferente y se acerca más íntimamente a personajes importantes, como el padre Miguel Hidalgo hasta Iturbide. Analiza de cerca las propias motivaciones y aspiraciones de los personajes y permite que sean vistos de manera más humana, social, desde que se encontraban en la cúspide del movimiento por la libertad. Entonces, pues ahí está, esos, la verdad, son interesantes los libros. ¿Tienes algo más, Maya? Fíjate que sí, le platicaba a Ida que en un podcast escuché que si se preguntaban unos a otros que si conocían el documento del Acta de Independencia. Muy interesante. Está buena esta historia, porque le digo a Ida que no nos contaron como dicen los divulgadores de historia, no nos contaron la historia como fechas, si nos la contaran como chismecito, ahí estaríamos. Y bueno, este chisme está muy bueno. Resulta que el acta se firmó solo en 2 tantos, porque pues antes era escribirlo a mano, o sea, no había prensa, no había nada, o sea, no había la impresora. Entonces, estuvo escrita a mano solo en 2 tantos. En una la dejaron resguardada en un edificio que se quemó y por ende se quemó. Entonces había una segunda copia, pero esta segunda copia se la robaron en un par de ocasiones. Wow. Entonces iba y venía de Europa. Se la llevaron cuando estalló la revolución, se la llevan y se la llevan a Europa, cae a manos de Maximiliano y Maximiliano la trae. Le dan cuerda a Maximiliano y alguien más se la robó a Maximiliano y se la llevó otra vez a Europa. O sea que ha estado aferrados a mantenerla fuera de México. Exactamente, pero resulta que un señor que se apellida García y Casbalceta es un historiador y fue el fundador de la Academia Mexicana de la Lengua. Él pues, era historiador, filósofo, pues ahí se movía en las altas esferas y llega a él. Entonces él ya se la trae y él ya deja dicho en su testamento que pues se la lleven a resguardar a algún museo. Y actualmente se encuentra en la bóveda del Archivo Histórico de la Ciudad de México. Al Archivo de la Nación, perdón, que se encuentra en Ciudad de México. Entonces, pues esa, sí tenemos una copia, pero pues era la robada. Y también, les platicaba del Diario de México. Ajá. Se me hizo interesante este Diario de México porque fue el primer periódico que se escribió, que fue el primer diario, valga la redundancia, que salió, porque antes había como gacetitas, que las cartas, los edictos, los comunicados, y este fue el primer diario que salió de que ya circulación normal, ¿no? Y era un medio propio de aquí, de la Nueva España, entonces no venía como tan maleado, hablaba de muchos temas y ahorita les voy a platicar de qué hablaba. Okay. Su primera publicación
se distribuyó, salió a la venta en Ciudad de México el 1 de octubre de 1805. Y bueno, este era un diario que tenía una hoja impresa por los dos lados, doblada a la mitad en forma de 4 páginas. Sus dimensiones eran de 14 por 20. Iniciaba con noticias religiosas, el santoral, efemérides, por ahí un poema en la primera página. En las páginas centrales se hablaba de descubrimientos científicos, la biografía de algún músico, cuestiones de gramática u ortografía, literatura, historia y reseñas de obras de teatro, que eran las que les digo, que se daban en los coliseos o en las plazas, así. Era como muy popular el teatro antes. Okay. Sí había como teatro para letrados, pero también había letrado como para el pueblo y era como lo más común. La página final normalmente contenía una sección de anuncios que informaban sobre algunos libros en venta, objetos extraviados o robados, una amplia gama de artículos, intercambio de objetos valiosos, ahora sí que era como que también la página amarilla porque de que ofrezco mis servicios de limpieza y así. Y la obra que se presentaba cada noche en como el Teatro Coliseo. De servicios, ¿no? Exactamente. Okay. En algunos tomos fueron publicados los nombres de estudiantes que habían sobresalido en algún examen en los colegios o seminarios de la minería. Asimismo, se daban a conocer nombres de los suscriptores de los diarios, pero también escribían poetas, novelistas, ahí metían un fragmento. Wow. Entonces era como muy completo, era muy cultural, aparte de que daban como las noticias y eso, que era como medio local, pero también era como muy cultural. Era un periódico. Sí, era un periodiquito, o sea, como tal, nada más chiquito, o sea, como tipo media carta, pero era lo que había. Como aquí, como los avisos. Ándale. Como bueno, no voy a dar comercial, pero de los que son cortos, revistas, pero traen muchos comerciales. Exactamente. Fíjense que, de hecho, sí voy a hacer un comercial, pero del Expográfica. Es Expográfica, sí. Que yo me traje, de hecho, me sirvió para hacer un programa, porque me encanta, aparte de que te habla de las máquinas de imprenta, tintas y lo que se refiere a las impresiones, trae muy buenas notas y muy buenas, pues trae como buen historias material, también, ¿no? buen material, y te habla a veces, por ejemplo, de lo que vimos, los errores en los espectaculares, en el texto escrito. Entonces sí, vale la pena. Pues ya prácticamente nos vamos. Déjenme nada más comentarles que, por ejemplo, otro libro de los libros es Matamoros, de Silvia Molina. La biografía del padre Mariano Matamoros es plasmada en este libro, que vale la pena leer para conocer más acerca del personaje importante en la lucha de la independencia mexicana. Para realizarlo, su autora realizó una extensa y excelente investigación que le permitió plasmar los hechos verídicos sobre las enseñanzas de este cura, el cual desde Morelos luchaba por lograr la independencia de su patria. Ay, qué padre. Pues ahí está, ese era de Matamoros, fíjense, y a veces de repente como que nos perdemos con los nombres. Algunos conocemos sobre lo más relevantes. Obviamente aquí les trajimos pues una poquita de muestra de libros pequeños, que son tipo de bolsillo, porque no son muy largos los libros, pero sí, igual el texto, de todos modos, mira, la letrita. Sí, está pequeña, pero vale la pena. Y estos libros, pues la verdad, muchos los conocen, y si no, pues ahí están a la orden cuando los ocupen, en Biblioteca Mágica. ¿Sabes qué libro también fue de aquí, muy de México, y que también por aquí lo has traído? El Periquillo Sarmiento. Ay, cierto. El Periquillo Sarmiento salió cuando ya estaba el conflicto, y fue una crítica social, está como medio cómico, pero porque era una crítica social a todo lo que estaba pasando, sobre todo a la parte de la opresión del pueblo. Entonces, fue una obra propia de aquellos tiempos, y miren, tras 200 años sigue vigente, la seguimos adquiriendo, incluso la seguimos viendo en las escuelas. Así es. Pues nos vamos, Mago. Ay, pues nos hace falta tiempo para seguir platicando. No, y con el de lo corte de la luz, interesante. pues bueno, se hizo un poquito más corto el programa, pero exacto. Bueno, pero aquí estamos. Ajá. Lo importante. Así es. Pero bueno, muy contenta de haber platicado, está muy interesante. Si tienen oportunidad de adquirir alguno de los libros que hemos aquí compartido, pues la verdad vale la pena. Ese de las 101 preguntas yo me lo llevo de tarea para buscarlo. Y pues si de veras lo compran y les parece bien, pónganos ahí una pequeña reseña de lo que les pareció, y si lo compraron, lo adquirieron, y obviamente pues ahí nos llega
pónganlo en el YouTube para que no se nos pierda, igual ahorita obviamente el programa queda en 2 partes, pero ya en la edición y ya después en el YouTube pues los vamos a hacer uno solo, así que pues muchas gracias por estar aquí sintonizándonos y obviamente bueno, yo me despido, soy su amiga Aida Rodríguez y recuerda, cambia tu mundo con la magia de la lectura. Hasta la próxima. Adiós. Hoy nos acompañaste en este viaje auditivo, despertando tus sentidos. Te esperamos en la siguiente emisión, miércoles de 6 a 7 de la tarde. El placer de la lectura con letras mágicas. Eres lo más bello que sé.